Ok, continuamos entonces ahora la siguiente parte de esta nivelación con la multiplicación de dos enteros con igual signo y la multiplicación de dos enteros con diferentes signos. Fíjense, para multiplicar dos números enteros con igual signo, simplemente el resultado directamente va a ser siempre un número positivo. Es decir, si yo multiplico dos enteros positivos, el producto va a ser otro número entero positivo. Si yo multiplico dos enteros negativos, el producto va a ser otro entero positivo. Es decir, el producto de dos enteros con igual signo siempre me va a dar un número entero positivo. Es decir, aquí lo que voy a definir es lo siguiente a manera de ejemplo. 5 multiplicado por 3, fíjense, son dos enteros positivos, el resultado va a ser otro entero positivo, que va a ser 15. Ok, mientras que si yo defino menos 5 por menos 3, fíjense, son dos enteros con igual signo, el resultado va a ser otro entero pero positivo, es decir, 15. Y resuelvo mi multiplicación normalmente. Ahora, la multiplicación de dos enteros con diferentes signos. Fíjense que estoy hablando de dos enteros, ¿ok? Si tengo dos enteros con diferentes signos, es decir, que tengo un número positivo y un número negativo, el resultado siempre va a ser un número entero negativo y efectúo mi multiplicación habitual. Es decir, si yo tengo menos 5 por 3, eso me dará 15 negativo. Fíjense, es una multiplicación, dos enteros con diferentes signos. Uno es positivo y uno es negativo. El resultado dará un entero negativo. Y en el otro caso, que sería 5 por menos 3, eso nos dará menos 15. ¿Ok? Fíjense, un número positivo por un número negativo nos dará como resultado un número negativo. Por favor, no cometamos el error de decir cuando estamos sumando, que decimos, 5 menos 3, y automáticamente decimos, mira, eso da menos 15. Mira, no, discúlpeme, pero tú no estás escuchando. 5 menos 3, ¿en qué momento yo te dije a ti la palabra por? O sea, si no escuchamos bien, limpiémonos los oídos, por favor, ¿ok? Con respecto a eso. Es muy delicado, no confundamos una cosa con la otra. Aquí, por supuesto, en la multiplicación es donde habitualmente ustedes dicen, positivo por positivo, positivo, negativo por negativo, positivo, positivo por negativo, negativo, y negativo por positivo, negativo. Eso es totalmente válido para ustedes, ¿ok? Los múltiplos de un número natural. Fíjense, ¿cómo definimos los múltiplos de un número natural? Decimos, sea A un número natural no nulo, ¿ok? Es decir, que no vamos a hablar de los múltiplos del cero. Definimos M de A, o también que a veces se escribe en algunos libros como A con un puntito arriba, ¿ok? Eso significa los múltiplos de A como multiplicar simplemente ese número A por todos los números naturales. Es decir, A por 2, A por 3, o también lo podemos escribir de otra forma. Vamos a escribirlo de la forma habitual como nosotros lo solemos escribir. Es decir, 3A, 2A. Sí, porque vamos a escribir aquí 2A, 3A y así sucesivamente. Vamos a dar un ejemplo de esto. M de 3. Es decir, los múltiplos del 3. Los múltiplos del 3 no son más que el 3, multiplicar el 3 por todos los números naturales no nulos, obviamente. Sería el 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, es decir, 3, 6, 9, y eso continúa así de manera infinita, ¿ok? Ahora hablemos del mínimo común múltiplo. Fíjense, ¿qué es el mínimo común múltiplo? La definición lo dice directamente. Es el menor de los múltiplos comunes entre ¿quién? Entre dos números naturales.
entre dos números naturales. ¿Ok? Repito, el menor múltiplo común entre dos números naturales es simplemente el menor de sus múltiplos comunes, ¿ok? Entre ellos dos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos habitualmente nosotros la primera vez cuando calculamos el mínimo común múltiplo? Lo siguiente, fíjense. Si yo tuviese lo siguiente, calcula el mínimo común múltiplo entre los siguientes números: el 12 y el 36. Y resulta ser que el menor múltiplo común entre ellos es el 36. ¿Por qué? Uno hace esto en primera instancia en primaria. Uno lo que hace es, bueno, m de 12, y empiezas a escribir todos los múltiplos del 12. 12, 24, 36, y así continuamos de forma infinita. Luego escribimos por acá m de 36. M de 36, el primer múltiplo es 36, 72, 108, y así continuamos. Fíjense, ¿qué vamos a buscar entre estos dos números naturales? El menor de sus múltiplos, donde ellos coinciden por primera vez, donde estos dos conjuntos básicamente se están intersectando. Fíjense, estamos incluyendo de nuevo un concepto de la teoría de conjuntos. Entonces, fíjense, donde ellos coinciden por primera vez estos dos números. Fíjense, justamente aquí. 36, 36. ¿Qué significa esto? Que estos dos números, el 12 y el 36, coinciden exactamente cada 36 unidades. Es decir, 36, 72, 108. Es decir, ¿cuál es el conjunto de sus múltiplos? El conjunto de sus múltiplos está conformado por los múltiplos del 36. ¿Ok? Y da justamente este señor que está acá, el 36. Este es el menor de sus múltiplos comunes. ¿Ok? Ahora pasamos con los divisores de un número natural. ¿Cómo hacemos con los divisores de un número natural? Sencillo, tenemos que definir primero la relación divide. Y definimos lo siguiente. Definimos B, una barrita A. Esto significa B divide A. B divide A si y solo si escribimos A, lo puedo escribir como B multiplicado por un C, donde B pertenece al conjunto de los números enteros sin el cero. ¿Ok? Curioso ante todo esto. ¿Por qué es curioso? Porque aquí lo que estamos diciendo es que, oye, yo no puedo dividir un número natural justamente por el cero. ¿Ok? Así que embosca con eso. Que mira que la división entre cero da infinito. Mira. Nada de eso lo hemos visto acá todavía. No sabemos si es que nos dirigimos allá en este curso de cálculo. Todo su momento. ¿Ok? Por el momento esto es lo que estamos diciendo, que los divisores de un número natural se definen de la siguiente forma. B divide A, si solo si. A se puede escribir como el producto de un número B por otro número C. ¿Ok? Donde B y C, obviamente, donde A y C pertenecen al conjunto de los números enteros en este caso. ¿Ok? Bien, entonces vamos a dar un ejemplo de esos divisores. ¿Ok? Vamos a escribirlo por acá. Los divisores del número 12. Fíjate, primero verificamos acá. Todos los divisores del 12, mira, todos los divisores del 12 es aquel conjunto que está conformado por el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. ¿Por qué? Porque todos estos números dividen de forma exacta, porque eso es lo que estoy escribiendo acá, porque B, A y C son números enteros. En el caso aquí en particular, estos números que son justamente los que están acá, que son los que estoy definiendo,
desde el 1 hasta el 12, todo este conjunto que está acá, son justamente estos elementos que yo estoy definiendo acá como mi B, ¿ok? Los divisores, esos de ese número 12. Entonces, un divisor del 12 es el 1, un divisor del 12 es el 2, un divisor del 12 es el 3, el 4, el 6 y por supuesto el mismo 12. Ahora, el máximo común divisor, la palabra lo está diciendo, el mayor divisor común entre dos números naturales. Aquí estamos trabajando de nuevo también con dos números naturales. ¿Cuál va a ser el mayor divisor común entre ellos? Bueno, de nuevo la intersección entre estos dos conjuntos que nosotros tenemos acá. O sea, el mayor número que lo va a dividir en conjunto a los dos números. O sea, para ello vamos a dar un ejemplo acá. Calcular el máximo común divisor justamente entre el número 12 y el número 15. ¿Cuál es el mayor número común que divide a estos dos números? Mira, el mayor número común que divide a estos dos números es justamente el 3. ¿Ok? Porque si yo calculo los divisores de cada uno de ellos, fíjate que aquí tengo todos los divisores del 12. Ahora voy a calcular aquí abajo todos los divisores del 15. Los divisores del 15 son el 1, el 3, el 5 y el 15. De entre todos sus divisores, ¿cuál es el mayor entre ellos dos? Fíjate, el mayor entre ellos dos es justamente acá, y aquí lo podemos ver, el número 3 para el 12 y el número 3 también para el número 15. Por lo tanto, el mayor divisor entre ellos dos es justamente el elemento 3. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de los criterios de divisibilidad que es necesario definir acá para poder calcular rápidamente algunas cosas. Esto ya muchos de ustedes lo conocen. ¿Cuándo podemos dividir un número por 2? Sencillo. Cuando su último dígito termina en 0, 2, 4, 6 u 8. Lo que nosotros definimos como un número par. ¿Ok? Eso significa que cuando usted tenga un número que termina en alguno de esos 5 dígitos que está allá, el número se puede dividir por el número 2. ¿Cuándo un número lo podemos dividir por 3? Cuando la suma de sus dígitos da un múltiplo de 3. Un múltiplo de 3. ¿Ok? Ya vamos a ver un ejemplo. ¿Cuándo un número lo podemos dividir por 5? Cuando termina en 0 o 5. ¿Cuándo un número lo podemos dividir por 7? Que este es un criterio que no es habitual que nos lo dan, pero es interesante. Sencillo. Tomamos la cifra de las unidades del número, la separamos del resto de las otras cifras, duplicamos la cifra de esa cifra de las unidades y ese resultado se lo restamos a las cifras restantes. Si el número que obtenemos es un múltiplo de 7, el número es justamente divisible por 7. Este proceso lo podemos repetir reiteradas veces, ¿ok? Ya les voy a mostrar un ejemplo de cada uno, ¿ok? Vamos a ver rápidamente por acá. Verifiquemos entonces en cada caso cada uno de esos criterios que tenemos ahí. Veamos. El 12. Mira, el 12 nosotros lo podemos dividir entre los siguientes números. Lo podemos dividir entre 2
y también lo podemos dividir entre 3. ¿Por qué entre 2? Mira, su último dígito es justamente ¿cuál? Mira, el 2. Él termina en 2. Como él termina en 2, él se puede dividir entre el 2. Además, ¿se puede dividir entre 3? Sí, ¿por qué? Porque la suma de sus dígitos. Ah, mira, ¿cuáles son sus dígitos? Sus dígitos son el 1 y el 2. Suma 1 y 2. 1 más 2 me da ¿cuánto? 3. ¿3 es un múltiplo de 3? Claro, él está en la tabla del 3. O sea, él se puede dividir entre 2 y 3. Tomemos otro caso aquí. 375. Mira, 375 se puede dividir entre 5, pero también se puede dividir entre 3. ¿Por qué? Mira, ¿por qué se puede dividir entre 5? Mira, su último dígito es justamente 0 o 5. Ah, mira, se puede dividir, su último dígito es 5, se puede dividir entre 5. ¿Se puede dividir entre 3? Verifiquemos. 3 más 7 nos da 10. 10 más 5 nos da 15. 15 es un múltiplo de 3. Claro que sí, 15 está en la tabla del 3, por lo tanto también tiene una tercera parte. Ahora, el número 343. Mira, el 343, mira, no termina ni en 0, ni en 2, ni en 4, ni en 6, ni en 8, ni tampoco en 5. Es decir, no se puede dividir ni entre 2 ni entre 5. ¿Se podrá dividir entre 3? Vamos a ver. 3 más 4, 7. 7 más 3 son 10. 10 no está en la tabla del 3. Tampoco se puede dividir entre 3. Mira, ¿será que se puede dividir entre 7? Vamos a ver el criterio del 7 aquí al ladito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomamos la cifra de las unidades. ¿Cuál es la cifra de las unidades? El 3. ¿Qué hacemos? La separamos del resto. 34 y 3. ¿Qué hacemos ahora con la cifra de las unidades? La duplicamos. Es decir, 3 por 2, eso nos da 6. Ahora, ¿qué hacemos? A las cifras restantes le restamos la cifra de las unidades duplicadas. Es decir, 34 le restamos 6. ¿Eso nos da cuánto? 28. Y ahora nos preguntamos a este resultado. ¿28 es un múltiplo de 7? La respuesta es sí. Claro, 7 por 4 es 28. Por lo tanto, 343 es divisible entre 7. Vamos a dar otro caso mayor con la calculadora. Por ejemplo, el siguiente número. 8.792. 8.792. Fíjense, termina justamente en cifra par, es decir, termina en 2. Es divisible entre 2. ¿Será divisible entre 3? Vamos a ver. 8 más 7, 15. 15 más 9, 24. 24 más 2 da 26. ¿26 está en la tabla del 3? Lamentablemente no. ¿Termina en 0 o 5? Tampoco. No es divisible entre 5. ¿Será que será divisible entre 7? Vamos a ver. Tomamos la cifra de la unidad y la separamos del resto. 879. Tomamos la cifra 2 de las unidades, la duplicamos. 2 por 2, 4. Esta cifra se la restamos a la cifra restante. 879 le restamos 4. ¿Eso nos da cuánto? 875. Ahora nos preguntamos, oye, 875 será divisible entre 7. Mira, no lo sé. Como no lo sé, repito el proceso. Podemos repetir el proceso tantas veces sea necesario hasta encontrar un múltiplo de 7. ¿Ok? Hasta que se vea evidente, por supuesto. No es que lo vamos a hacer infinitamente. ¿Ok? Entonces, tomamos la cifra de las unidades. 87 por acá. La cifra de la unidad es 5. ¿Qué hacemos con la cifra de las unidades? La duplicamos. 5 por 2, eso nos da 10. A las cifras restantes, que son 87, le restamos la cifra de las unidades duplicadas, que es 10. 87 le restamos 10, eso nos da ¿cuánto? 77. Mira, 77 es un múltiplo de 7. Claro, eso es 7 por 11. Entonces, por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que el 8.792 es divisible entre 2 y entre 7. Tiene una séptima parte también. ¿Ok?
Y con eso entonces terminamos esta parte de referente a múltiplos y divisores de los números enteros. Gracias.